presentar Pactos de Silencio 3, la realidad en la dependencia. Con este documento se quiere sensibilizar y concienciar sobre las dificultades y desafíos cotidianos que enfrentan las personas dependientes y cuidadores. Este documento invita a la reflexión sobre un tema muchas veces no visible en la sociedad, nos invita a entender la importancia de la dependencia y los recursos necesarios para que lo viven esta realidad. Y van a estar 3 personas, y va a estar Mercedes Huertas, que está malita, ¿no? Sí. Y hoy estamos con Victoria Zunzunegui y Javier García Garzón. Victoria Zunzunegui, que ya la conocéis, es doctora en epidemiología por la Universidad de California y experta en envejecimiento. Pertenece a la comisión que sostiene que se pudieron salvar la vida de 40.000 ancianos en lo peor de la pandemia. 4.000, perdón, no 40.000. Y Javier García Garzón, más conocido por Javier Garzón, secretario de UPLA, la Unión. UPLA significa la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad Funcional. Es un colectivo de personas vinculadas con el mundo de la diversidad y la dependencia. Ahora vamos a ver el documental, que dura 1 hora más o menos, y después tendremos un coloquio con las poquitas personas que somos aquí. Aunque el sol deje de brillar y la luna se apague en la noche, aunque sea negado por el mar y un abismo atraviese sin final, no me rendiré, yo me alegraré y delante de la guerra sonreiré. Error de sistema. Interrumpimos la conexión para informarles de la última hora del caso de afectados por Bebé Serveis. La denuncia de los trabajadores fue el inicio de una investigación por parte de la Guardia Civil que culminó con la detención de la cúpula de Bebé Serveis. Serveis es una compañía fundada hace 20 años. Se les acusó de pertenencia a organización criminal, alzamiento de bienes, estafa, cohecho. Pese a que el anterior juez vio que había delitos por todas partes, este juez y la fiscal da la sensación de que ni se han leído el sumario o quieren mirar para otro lado. Tanto la Fiscalía como el juez quieren archivar la causa. Esto beneficia a los delincuentes de la organización criminal Bebé Serveis y perjudica a las víctimas. Todo lo que está ocurriendo con el caso de los afectados por Bebé Serveis en las residencias es una vergüenza. No sabemos a dónde vamos a llegar a parar, pero seguiremos luchando. Son 14 años de nuestras vidas luchando por esto. En todo este camino hemos perdido a mucha gente y vamos a seguir luchando para que nos den la razón y estos delincuentes, que son unos sinvergüenzas, acaben pagando por esto con una pena de prisión. La justicia no existe nada más que para los ricos. Sin justicia no habrá paz. Aquí empieza Pactos de Silencio 3. ¡Viva el movimiento pensionista! Apareció en una fiesta a la que nadie le invitó, como un extraterrestre que perdió su nave nodriza que ya nunca regresó. Así me siento yo, desubicado, desatinado, en este mundo desarrollado, desorbitado y como un gladiador en esta, como un pingüino en Kazajistán, como Robin Hood por Skype, como un besugo en la maratón.
Yo llevo muchísimos años, bueno, llevo toda la vida trabajando, no en la dependencia, sino en la discapacidad. Y a mí me parece que el problema que tenemos tan grande, y no solo en España, en muchos países, es que hemos puesto a los mayores en residencias, ¿no? Entonces la idea de residencia es inhumana, porque imaginémonos nosotros que nos meten en una residencia. Entonces tú dejas de ser una persona, porque tú pasas a estar en una institución donde te visten por la mañana, te dan el desayuno a las 9, todo está marcado. Tú ya no puedes ir a tomar tu café, o dices, pues hoy me quiero poner un jersey, hoy no me quiero duchar, hoy no. O ver tal programa de televisión a tal hora, porque me interesa, no puedes cambiar de actividad. O sea, imaginaoslo, si es fácil hacer el ejercicio, aunque no hemos estado ahí dentro, pero vamos, no es como la mili, es mucho más que la mili. Vaya, esto sí que es minuto a minuto de tu vida, está todo programado y no. Entonces, en eso creo que ayer el ministro Bustunduy dijo una frase que a mí me quedó grabada. Dijo, las residencias, las macro residencias son cosa del pasado. Esto dijo literal, el tiempo de las macro residencias ha acabado, ¿vale? Entonces, como llevo mucho tiempo también intentando, como he dicho en el documental, hablar con gente que trabaja en residencias, que es dificilísimo, pero se me quedan grabadas las cosas que me dicen. Y dicen, no comprendo cómo una persona puede pagar 3.000 euros al mes para estar tan mal atendida. Una trabajadora de aquí, lo digo porque es de aquí, de Los Nogales Pacífico. Los Nogales Pacífico, antes de la pandemia, era una residencia de colaboración público-privada. Ahora es una residencia solo privada, o sea, no tiene, las personas que van ahí pagan del bolsillo. Y me dice esto la trabajadora, y cosas así que me impactan mucho, como hablar con una señora que la vi hace 4 años, justo después del COVID, cuando me dijo que tenía al marido en la residencia y que estaba realmente muy mal, que ella no tenía fuerzas para levantarse de la cama porque ella quería tener al marido en casa, pero la residencia costaba 2.000 euros más los 800 euros que le quitaban al marido de la pensión en Carabanchel. Y ella decía, si a mí me dan los 2.800 euros, yo sola, contratando a una persona y media los fines de semana, cuido a mi marido en casa. Y cuando voy a ver a mi marido, que era todos los días, porque vivía al lado, dice, estamos llorando los dos. Entonces me parecen cosas tan inhumanas, estas historias no me las invento, les podría dar muchos números. Entonces el tema de la ley, que la he leído esta mañana, me ha parecido que obvia un tema, que es cómo se hace eso. O sea, está muy bien porque la ley dice que los servicios a domicilio van a cambiar completamente y se incorporan muchos servicios que antes no existían. Y además dice claramente que las prestaciones no son incompatibles. Ahora mismo le dejo a Javier que cuente. No son incompatibles. Quiere decir que una persona mayor puede necesitar ayuda a domicilio para limpiar, hacer la comida o aseo personal, pero ahora también puede tener atención al centro de día. O sea, puede ir al centro de día y también recibir atención a domicilio. Y luego servicios nuevos que no existían, como acompañamiento para hacer las compras, para ir al médico, muchas otras actividades. Y también calificar como cuidador a una persona del entorno, no necesariamente un familiar. No el dar una prestación para que un familiar cuide, sino una prestación para que un vecino cuide o para que otra persona del entorno cercano cuide. Entonces, creo que es un gran avance en el término legislativo, reconoce muchísimas más prestaciones y derechos que antes. Lo que ocurre es que el tema residencias ocupa 3 párrafos en este documento. 3 párrafos que os he marcado las páginas y me ha asustado. Me ha asustado porque he dicho, a ver, ¿cómo quitamos la residencia? La residencia es un negocio, como habéis podido comprobar, todos los que hemos trabajado en ello lo sabemos. Hay poquísimas residencias públicas, en Madrid concretamente 25 residencias públicas,
y el 90% de Madrid son privadas, colaboración público-privada o privada-privada. Es un gran negocio. Entonces, bueno, ¿cómo vas a conseguir quitar esto del medio? Muy difícil. Y otra cosa importante es que en el agosto del 2022 el Ministerio de Derechos Sociales sacó una normativa que se está cumpliendo en muchas comunidades autónomas que van muy avanzadas, pero que en otras estamos en la dirección contraria. Por ejemplo, en Navarra, en Guipúzcoa, las 3 diputaciones del País Vasco y en Navarra están a años luz de lo que pasa en Madrid. O sea, están con unidades de convivencia, incluso en Castilla y León. Residencias antiguas están con unidades de convivencia de 15, 20 personas que comparten espacios comunes. En fin, que la situación es muy diferente. Aquí en Madrid, ¿qué pasa? Pues que antes de ayer, la semana pasada, ¿no?, sacó Díaz Ayuso una carta a todos los alcaldes de las ciudades grandes de Madrid, diciendo que cedan locales públicos, o sea, suelo público, para construir residencias privadas. Y el plan es construir 40 residencias privadas de 150 plazas, que es algo que está completamente en contra de, primero, de lo que pide el sentido común, porque es real que el 90% de las personas con dependencia quieren vivir en su casa, sus familias están dispuestas a ayudar en gran medida, pero tienen que trabajar, y las residencias son el recurso más caro, el más caro de todos y el menos deseado. Entonces, esto es como si tuviéramos el mundo al revés. Pues aquí en Madrid nos vamos a tener que tragar esto. Entonces, algunos ayuntamientos, como Getafe, por ejemplo, que tienen una confrontación directa, porque Getafe tiene un suelo público, tiene el presupuesto congelado para construirlo en residencia pública, pero necesita la autorización de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid no se lo da, no le da la autorización, no lo puede construir. Entonces Getafe ya ha dicho que no va a ceder el suelo público, pero otros ayuntamientos cederán el suelo público, y ahí, en ese suelo público, que podría convertirse en un polideportivo, en una piscina municipal o en un centro de día o en otras cosas, se va a construir una residencia de 150 plazas que se le va a dar a una multinacional que la mayoría de veces ni siquiera cotiza en España. Entonces la situación es muy, muy terrible. Y eso no lo toca esta ley que hemos tenido ayer. Veréis. ¿Me oís sin el este? Depende. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo tengo una voz para que se me oiga un poco, aunque tengo poquita voz, es más desagradable. Pero yo llevo muchísimos años con la dependencia y cosas de esas, y yo entiendo lo que quiere decir Victoria, pero yo creo que esta ley nueva no viene a solucionar nada. Porque cuando la ley de dependencia se aprobó, de esto hace 20 años, o ha hecho 20 años, es la ley más avanzada de toda Europa, una ley fantástica. Si es que sobre el papel todo lo aguanta, y no dicen que son unas leyes, pero luego si esas leyes no se llevan a cabo, o no hay recursos para llevarlas a cabo, ¿de qué me sirve esa ley? Aquí aparte que luego no olvidemos que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, entonces las comunidades autónomas quieren desarrollar sus propias leyes y muchas veces van en contra de la ley estatal que pueda permitir eso. Aquí en Madrid, si queréis o hacéis un ejercicio, acaban de inaugurar 2 residencias en el pueblo de Vallecas. Las 2 son de 7 plantas, las 2 son de mucho más de 100 personas seguro, porque son 7 plantas, de mucho más de 100 personas. Una de ellas es que prácticamente no tiene jardín, y la otra tiene un jardincillo alrededor que no llega a la mitad del este. Bueno, pues una de las residencias, que está en el polígono industrial de Hormigueras, está entre 2 gasolineras. Una gasolinera aquí, este es el edificio, una gasolinera aquí y otra gasolinera aquí. Una de BP y otra. ¿Vosotros iréis a vivir a un sitio así? No, ¿verdad? Tú no vas a vivir entre 2 gasolineras. De hecho, se retiraron las grandes gasolineras de Madrid porque los vecinos no podían convivir con las gasolineras. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo. Y la otra está en la carretera de Vicálvaro al pueblo de Vallecas, y está entre... Bueno, ahora hay una obra que está construyendo unas naves. Estos son las naves, esta es la residencia,
Y aquí está una factoría que se llama Sensa, que es una factoría de metales preciosos. Pero es una factoría de metales, con todas sus chimeneas, sus tubos, sus historias. Y aquí está la carretera que va de Vicálvaro a Vallecas, que es una carretera con un trasiego industrial, de camiones, de coches, un trasiego monumental. ¿Iréis a vivir allí? No. ¿Por qué se les permite construir en esos entornos tan disparatados? Porque son estos entornos disparatados. Pero más allá de eso, yo quisiera hablar de todo el documental, no solo centrarme en las residencias, porque las residencias es como el final de tu camino cuando tienes una discapacidad. Porque yo me acerqué al mundo de la residencia mucho antes de esto del COVID desde el punto de vista de las personas con discapacidad funcional, que son todas. Todas las personas que entran en una residencia es porque tienen una diversidad funcional, porque son personas en situación de dependencia. En la residencia no se entra por ser viejo, porque ser viejo no es una patología. Ser viejo no es una patología, tú entras porque tu entorno personal, tu entorno económico, tu entorno social no te permite vivir en tu hogar. Lo que ha comentado Vicky, lo hemos comentado muchas veces y se ha preguntado, la inmensa mayoría de las personas que tienen a un familiar en una residencia, si recibieran el dinero que recibe esa residencia, tendrían a esa familiar en casa, salvo casos extremos, Alzheimer grave, falta de accesibilidad en el hogar, que esa sería otra que podríamos hablar. Pero es que a más INRI, si hubiera un servicio de atención a domicilio en condiciones, el ingreso en las residencias se retrasaría muchísimo o hasta no se produciría. Pues entonces necesitamos un servicio de atención a domicilio que sea de verdad de atención a domicilio. Y la atención son los cuidados a las personas. En la ley esta dice que se incorporan, bueno, el acompañamiento a hacer las compras, el SAL lo lleva haciendo muchísimo tiempo. Más cosas. Lo que pasa es que no está como regulado en una ley, una cosa así. Esa ley también tiene una cosa que a mí particularmente me parece que es quítame ahí esas pajas, que dice que todas las personas que tengan una discapacidad ya tienen directamente un 33% de grado de discapacidad, directamente. Da lo mismo. ¿Y eso es para aligerar la carga, se supone que para aligerar la carga de los centros de evaluación de la discapacidad. Claro, pero por ejemplo, de la asistencia universal, eso ahora no existe. Es que tendríais que leer la ley, vale la pena, son 36 páginas. Yo creo que ahora el problema que hay es... A lo que iba, mira, veréis, es que no me quiero centrar solo en las residencias, porque las residencias es como el final, y antes de llegar a las residencias hay muchas cosas, y luego después de las residencias está la muerte. Esta semana me llama una familiar que mira lo que nos ha pasado, Javi, mi madre, tal y cual, llorando, que su madre está hecha polvo. Se había muerto su compañera de cama. En la habitación. ¿De habitación? Sí, de habitación, perdona, pero me habéis entendido. Es igual. Se había muerto su compañero. No sabía cuándo se había muerto, pero allí había estado durmiendo con el cadáver. Cuando se despertó, bueno, pues se dio cuenta, empezó a avisar, allí no la atendían porque estaban con la limpieza, no sé qué, no sé cuántos, cuando la tocara el turno de asearse. O sea, la mujer tuvo que convivir con un cadáver las horas que fuera. Pero es que eso, por alguna extraña razón que no nos llegamos... Es un caso judicial, entonces para retirar el cadáver hay que esperar a que vengan los oficiales del juzgado para retirar el cadáver. Entonces estuvo toda la mañana con un cadáver en su habitación, toda la mañana. ¿Y eso fue en una residencia? Eso fue en una residencia en la Sierra de Madrid. Pero fijaros cómo hila de fino la cosa, que resulta que por razones que no viene al caso yo tengo ahora mucho contacto con gente que trabaja en las funerarias y cosas de esas. Y, ¿de dónde vas? Tal y cual. Dice, voy a la Cabrera, que tengo un judicial de una residencia y tal y cual. Y igual hasta la Cabrera te vas. Dice, si es que tenemos allí un tanatorio. Pero ya, pero en la Cabrera un tanatorio no es negocio, ¿no? Y dice, sí, porque tenemos acuerdo con las residencias de la zona. Entonces cada vez que se muere una persona,
nos avisan y claro, los familiares, por facilidad y por eso, pues la cabrera les viene muy bien. Y lo que ha dicho el muchacho este que tiene una funeraria, es verdad, se pagan entre 500 y 700 euros. De hecho, Mémora tiene comprado, eso lo puedo decir porque es casi de voz pública, tiene comprado el Beata María Ana, pero en La Paz hay como una especie de galería comercial y hay una oficina de funerarias que 10 meses lo tienen, o sea, 10 días al mes lo tiene Mémora, 10 días al mes lo tiene Fun España y 10 días al mes lo tiene, bueno, la otra compañía que no voy a decir ahora el nombre, pero que es otra. Pero son todos los hospitales, porque en el Gregorio Marañón también hay algo así. Claro, pero son hospitales públicos, entonces ¿por qué hospitales públicos tienen que ceder espacios a empresas privadas para que hagan su negocio? ¿Por qué? Hay que acordaros que la funeraria de Madrid se vendió por una peseta, porque daba pérdidas. La funeraria de Madrid la compró el grupo Mémora y la funeraria de Madrid es un cañón de entrar dinero. Pero un cañón de entrar dinero. También os recomendaría, que esto es una cosa rara, que en vuestro entorno familiar tengáis siempre a alguien preparado que se informe de todas las cosas que puedes contratar y puedes no contratar. Sí, y puedes no contratar cuando te pasa una cosa de estas, porque tú en ese momento no estás para negociar cosas, pero alguien de la familia que sea un poco más externo y que sepa cómo contratar y cómo eso, porque yo digo, la mayoría de las veces, si tenéis seguro sobre todo, bueno, si no tenéis seguro obviamente no, si tenéis seguro, os tendrán que devolver dinero. Y ellos intentarán siempre cobrarte lo máximo posible y meterte lo máximo de servicios posibles para tener que devolverte el mínimo dinero posible o cobrarte de más. Y ya a nivel de la gestión de las gestorías de los papeles y eso ya es un robo absoluto. Os pedirán entre 1.400 y 1.600 euros, algo que una gestoría te puede hacer, una gestoría normal y corriente te puede hacer por 200, 300, 400. Eso luego podemos seguir hablando de... Hombre, no sé si alguien ha pedido. La verdad es que todo esto de las residencias y todo sabíamos algo, pero reventó en la pandemia, ¿no? Y aquí se echaban desgraciadamente la pelota unos a otros porque esto es una competencia tuya, esto no es tuyo, esto es tal. Bueno, eso fue una... No sé. Yo, perdona que no creo que se echaran la pelota unos a otros. Había unos que se estaban quitando la pelota de encima, echándole las culpas a otros. Bueno, yo quiero decir una cosa muy breve y luego, porque ha pedido la palabra con mucho rato Miguel Ángel. ¿Está bien así? Es que siento que no se oiga. Bueno, una cosa muy breve. Primero, es anécdota, pero claro, yo voy a hacer estas presentaciones hace 5 años ya, estoy continuamente en esto. Me llama la atención la situación de sufrimiento que tienen los familiares cuando un familiar suyo está en una residencia. Es terrible, terrible. Estoy harta de ir llorando porque mi madre está en una residencia, pero ¿qué hago? Tengo que trabajar para comer. Mi casa tiene 2 dormitorios, tengo 3 hijos, mi marido está en paro. Es alucinante lo que se estiran las familias españolas. Yo viví 17 años en Canadá. Lo que se estiran para atender a las personas mayores cuando están en situaciones muy graves de dependencia. Y creo que es la mayoría. Claro, no sé, no tengo datos porque desgraciadamente no los tenemos. Y la segunda cuestión que quería decir es que la competencia de las residencias es autonómica, es totalmente autonómica. Es decir, el gobierno central puede poner una ley como esta ley y puede exigir que se cumplan mínimos de la ley. Pero cuando llega el dinero a la comunidad autónoma es la que decide qué es lo que se hace. Si en la Comunidad de Madrid se decide construir residencias de 150 camas, se construyen de 150 camas. ¿Es una barbaridad? Sí. Voy a coger el micro. Vamos a ver, solamente una experiencia personal de un buen amigo sobre el tema de las residencias. Ellos tenían capacidad económica, pero
resultaba muy difícil atender a la madre. Se había quedado viuda, estaba en silla de ruedas y la madre tenía la cabeza perfectamente y tenían, pues los hijos iban por la tarde porque trabajaban todos y tenían pues una mujer por la mañana y otra mujer por la noche. Pero dijeron los números, bueno, pues vamos a llevarla a una buena residencia. Y la llevaron a Los Nogales, creo que se llama, una que hay por Arganzuela, Sí. y bueno, y se gastaron lo que tuvieron que gastarse. Pero esta mujer leía, y entonces un poco lo que le ocurría es que la metían en la silla de ruedas, la bajaban a desayunar y la ponían a mirar por una terraza y ella quería estar en su habitación que había pagado la individual sola leyendo. Y entonces ella lo único que quería era, por favor, que me hago pis, que la pusieran a hacer pis. La ponían en un pañal y tenía que hacerse el pis encima. Y entonces quisieron revertirla, volver a casa. Aquello se complicó porque el piso lo habían puesto en alquiler para poder pagar la residencia y tal, y entonces la madre perdió la cabeza. Con lo cual es cierto que donde mejor estás en casa, pero si te dan ese dinero, si la residencia de la Comunidad de Madrid pagaba 2.000 euros más 800, como ha dicho el caso Victoria, pues 2.800 euros te sirve para un apoyo importante. Bien. Bueno, sobre el tema de las residencias, me imagino que pasará en toda España. Se hacen inspecciones, pero todos sabemos que el director de la residencia sabe cuándo va a hacer la inspección, con lo cual, ¿de qué sirve esas inspecciones? Es toda una mentira. Entonces, es un dinero que además ocurre, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que dicen, hay niños con discapacidad de espina bífida, y alza la mano el presidente de la comunidad o la presidenta y dice, tenemos 127 plazas. Pero ¿cómo tenemos 127 plazas? Da igual, se lo dan una entidad o una asociación sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, entre comillas, tienen un chalet en Galapagar y ahí tienen 12 niños. ¿Cómo están atendidos? ¿Los inspecciona alguien? Pues no habrá ni médico, ni habrá enfermera, y habrá un pobre hombre que se quede muchas horas, porque hay tipos de residencias que son en chalés, que están autorizadas para personas con discapacidad, y eso se hace a la vista gorda. Pero el político dice, no, señores, lo tengo resuelto. Residencias, tengo, si ahora hace 40 residencias de 150 plazas, dirá, tengo 6.000 plazas, he quedado 6.000 plazas, pero da igual en qué condiciones. O sea, que ese es el problema. ¿Hay preguntas? Aproximadamente entre el 22 y el 25 no son estrictamente gerontológicas. En Madrid hay 525 residencias de personas mayores, que yo les llamaría personas en situación de dependencia, porque es lo que son, y hay unas 200, es que luego las cifras son imposibles de saber, pero vamos, alrededor entre el 22 y el 25% de las residencias que hay en la Comunidad de Madrid no son estrictamente gerontológicas, son de otro tipo de personas en situación de dependencia con otras edades y otras patologías. Por cierto, Nacho, sabes que el mayor accionista del grupo Orpea es el fondo canadiense. Bueno, son fondos. Este fondo canadiense han hecho un estudio en Francia al grupo Orpea y se ha demostrado que le faltan 500 millones de euros de los planes de pensiones de los trabajadores. 500 millones de euros les han robado a los trabajadores en Francia. Orpea está en España ahora mucho más fuerte, sí, porque el gobierno francés hizo una investigación y cayó de la bolsa, cayeron los valores estrepitosamente. Entonces Orpea, que ya estaba un poquito implantada en España, ya se vino a España, a Portugal y a América Latina. Y ahora gana 14% anual en el año 2023, porque nos bajamos los datos, los analizamos. ¿Y sabéis alguna empresa que gane 14% de beneficio neto al año? ¿Alguna? Es que no sé, creo yo que la venta de armas quizás o la prostitución, pero muy pocas empresas pueden hacer un beneficio neto del 14%. En lo que ellos llaman Iberia, España, Portugal, y luego Brasil, y no recuerdo que otro país, dos países de América Latina. Estos son auténticos, es como, ahora hace poco también te puedes decir, y con eso yo es que no quiero hablar más, quiero iros a vosotros, pero el comedor, la comida
Yo quería preguntar. En la comida en Madrid, hace 2 o 3 meses, otra vez la presidenta Ayuso, además de volver a darle el contrato a una empresa que está previamente condenada por la mala calidad de la comida, pues el contrato era por 6,48 euros al día por persona, 6,48 euros, desayuno, comida, merienda y cena. Y con eso, vosotros que vais al mercado, ¿creéis que se puede dar de comer a alguien? Así es. Entonces, que no paguen impuestos, bajamos los impuestos a todos, por cierto. Y luego, claro, mira, creamos 6.000 plazas de residencias nuevas. Bueno, se tocan muchos temas en la película, claro, y no lo vamos a plantear todos porque estamos un poco desperdigándonos, sí, yo creo. A mí me interesa la película en sí. Me interesa que nos contarais un poco, es la tercera película, Pactos de Silencio, y me gustaría que nos contarais quiénes habéis hecho la película, para qué se hace la película, qué recorrido pretendéis que tenga la película, y también que nos contarais un poquito qué ocurrió con las 2 películas anteriores, qué efectos han tenido, cuántos ha visto. Vale. Me interesa un poco de la película hablar, no de cada uno de los temas, que son muchos. Vale, cuento como esta película es la continuación, como me ha dicho Antonio, de Pactos de Silencio 2 y de Pacto de Silencio 1. Pacto de Silencio 1 es un documental que se hace para denunciar el mayor fraude de la dependencia que ha habido en España, que han sido 35 millones de euros, que habéis visto ahí, que llevan 14 años para que ese juicio salga, 14 años. Eso dejó como a unos 9.000 afectados en toda España, entre trabajadores y familiares. BBV Serveis, ¿no? BBV Serveis. 2 de los dirigentes de BBV Serveis ahora mismo están llevando residencias. O sea, no han abandonado el sector. Bueno, a raíz de eso y de empezar a contactar grupos y colectivos, Marea Residencia Cataluña, Uplo La Unión aquí en Madrid, Cecilio Ocean en Murcia y Radio Televisión del Poble en Valencia, pues empezamos a contactar con colectivos y eso, y tenemos un programa en YouTube que se llama El Silencio Crea Cómplices, que tenemos una vez cada 15 días los martes, lo podéis buscar en YouTube. Y bueno, pues ese es un programa donde vamos recogiendo a todos los colectivos, opiniones. Es un programa, yo creo que bastante interesante de ver, porque se cuentan las cosas en primera persona y se denuncia con nombre y apellidos todo lo que se puede más. Este Pacto del Silencio 2 ya estuvo en algunos festivales en España, en algunos festivales de cortos de denuncia y de cortos sociales, y lo que hacemos con estos documentales es que durante un año los tenemos para dar charlas y hacer conferencias y usarlos como pedagogía para que la gente se entere de la verdad que hay tras la dependencia. Y con este documental pues queremos seguir en esa línea y además intentar llevarlo a concursos. Ya este año es dar el salto a concursos de cortos y cosas de esas. No tanto, los premios suelen ser ridículos, no tanto por los premios, sino que parece que das un escalón más de difusión, pero a nosotros lo que nos interesa es el mensaje, que se difunda el mensaje y que se difunda la verdad que hay detrás de las personas en situación de dependencia, que es una auténtica golfería, que es un chorreo de dinero, que solo sirve para llenar los bolsillos de empresas amigas. Y quien no lo quiera ver así es por ignorancia autoimpuesta o por interés económico. Pero a poquito que rasques, es así. Os voy a contar cómo funciona el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene el servicio de atención a domicilio totalmente privatizado. En Madrid hay 31 distritos, o 33 distritos, da lo mismo. Son 700 millones de euros a repartir en 4 años. Saca un concurso. Entonces parte Madrid en 4 zonas.
A cada zona son 100 y pico millones de euros, desde 170 millones de euros la más cara a 110 o 112 la más barata. Y lo presenta a licitación. ¿Quién se puede presentar a esas licitaciones teniendo en cuenta que para presentarte a una licitación tienes que tener el 10% de aval bancario? ¿Quién se puede presentar? Los de siempre. Florentino. El grupo Vallesol y poco más. Y poco más. Luego, si estas empresas luego trocean esos contratos y hacen subcontratas, pero todo eso va en detrimento del servicio. Bueno, pues si echamos una cuenta de esos 700 millones de euros, vamos a quitarle el IVA, o sea, perdón, el IVA. Ya estamos pagando de más 14 millones de euros. No, 14 no, 140, sería el 21%. Ya estamos pagando más 140 millones de euros que se van en pagar el IBI. O sea que la factura de esa empresa es 500 y pico más el IVA, perdón, estoy con el IBI que es la mentira. Y así funciona todo. Y así funciona todo. Entonces tenemos que tener muy claro quiénes son los responsables para poder exigir esas cuentas. Es difundir. Bueno, a mí me parece muy interesante el documental. Yo no sé si está ya terminado de montar lo que hemos visto o tiene un premo. Empieza como lo hemos empezado a ver. Sí, hay una versión que está un poco más afinadita, que es la que va a... eso, ya bien. A mí me parece, visto el documental o el corto, como lo llaméis, visto también la poca asistencia, yo creo que una buena línea, lo comentaba antes, es que las asociaciones del barrio, con la fuerza escasísima que tenemos y lo mal organizados que estamos, podríamos abrir una línea nueva que podría ser, que yo creo que algunos, UPLA y algunos más, ya habéis hecho muchas cosas, de pequeños documentales de vídeos sobre temas concretos, porque aquí en el documental salen muchos temas, los taxistas, la asistencia domiciliaria, en realidad solo es el mismo tema. Sí. Es que aquí tenemos un problema también, que es que no nos damos cuenta que la sociedad es como una mesa con muchas